Comenzaremos hoy la clase 7, movimiento circular y otras aplicaciones de las leyes de Newton. En el capítulo anterior se presentaron y se aplicaron las leyes de movimiento de Newton a situaciones que suponen movimiento lineal. Ahora analizaremos un movimiento que es poco más complejo. Se aplicarán las leyes de Newton a objetos que viajan en trayectorias circulares. También discutiremos el movimiento que se observa desde un marco de referencia acelerado y el movimiento de un objeto a través de un medio que puede ser el aire, puede ser el agua, etcétera, algún medio. Y en mayor medida este capítulo va a consistir en una serie de ejemplos seleccionados para ilustrar la aplicación de las leyes de Newton a varias circunstancias. Previamente se discutió el modelo de una partícula en movimiento circular uniforme en el que una partícula se traslada con una rapidez constante v en una trayectoria circular de radio r. La partícula experimenta una aceleración que tiene una magnitud dada por la aceleración centrípeta. Recordemos que esta aceleración centrípeta se llama así porque se dirige hacia el centro del círculo. Además, la aceleración centrípeta siempre es perpendicular a v. Si hubiera una componente de aceleración paralela a v, la rapidez de la partícula entonces cambiaría. Tenemos que, recordemos, la trayectoria circular que puede tener una partícula tenía una aceleración centrípeta que apuntaba hacia el centro. Tenemos que esta aceleración centrípeta siempre va a ser perpendicular al vector velocidad. Por ejemplo, si tomamos este punto y el vector velocidad apunta hacia acá, entonces la aceleración centrípeta va a apuntar hacia el centro siempre de manera perpendicular a la velocidad. Esta aceleración centrípeta, recordemos que se definía como AC igual a v cuadrado sobre r. Esa era la definición de aceleración centrípeta, como la hablamos. Ahora, incorporemos el concepto de fuerza en la partícula en el modelo de movimiento circular uniforme. Tenemos una bola de masa m que se amarra a una cuerda de longitud r para hacerla girar con rapidez constante en una trayectoria circular horizontal, como se ilustra en esta figura. El peso de esta bola se sostiene mediante una mesa sin fricción, así no tenemos ninguna otra componente que afecte este movimiento. ¿Por qué la bola se traslada en un círculo? Es la pregunta que debemos hacernos. De acuerdo con la primera ley de Newton, la bola se movería en una línea recta si no hubiese fuerza sobre ella. Sin embargo, la cuerda evita el movimiento a lo largo de una línea recta al ejercer en la bola una fuerza radial Fr que la hace seguir la trayectoria circular. Esta fuerza se dirige a lo largo de la cuerda hacia el centro del círculo. Si se aplica la segunda ley de Newton a lo largo de la dirección radial, la fuerza neta que causa la aceleración centrípeta se relaciona con la aceleración del modo que aparece en esta ecuación. Tenemos que la segunda ley de Newton nos dice que la sumatoria de las fuerzas va a ser igual a masa por aceleración. En el caso de movimiento circular, vamos a decir que esa aceleración es la aceleración centrípeta. Por lo tanto, sumatoria de la fuerza va a ser igual a masa por aceleración centrípeta, lo cual va a ser igual a masa por velocidad cuadrada sobre r, porque velocidad cuadrada sobre r es la aceleración centrípeta. Si desapareciera esta fuerza, entonces el objeto se iría de movimiento circular. ¿Cómo podemos ver eso? Bueno, si tenemos el objeto moviéndose, aquí formando un círculo, la curvatura que origina el movimiento circular se debe a la fuerza que se ejerce hacia adentro. En este caso, por ejemplo, es una mano con una cuerda. Por lo tanto, si la cuerda está conectada a este objeto, entonces va a haber una tensión que sale hacia adentro, que va a ser la fuerza centrípeta como tal. Va a ser una tensión debido a una cuerda y esa tensión va a ser la que va a originar el movimiento. Esa tensión es la responsable de que este objeto se mueva en la trayectoria circular. ¿Qué pasaría si la cuerda se rompe? Si la cuerda se rompe, entonces vamos a ver que se pierde esa tensión y el objeto no va a poder continuar con la trayectoria circular porque la cuerda, la tensión que daba la cuerda era la que hacía que ese movimiento circular ocurriera. Cuando la cuerda se rompe, entonces el objeto sale disparado tangencialmente. ¿Por qué tangencialmente? Porque así él conserva la dirección lineal
ya no hay una fuerza que lo haga hacer el recorrido en círculo. Por lo tanto, él va a continuar con un recorrido lineal y se va a ir en ese recorrido lineal ya con una fuerza dada por la ley de Newton como la vimos antes. O sea, a través de un recorrido completamente lineal. Fíjense que podríamos haber pensado que esta esfera se pudiera ir hacia afuera, pero no es así. Ella no se va hacia afuera, ella se va tangente siguiendo el vector velocidad. O sea, el vector velocidad cuando llega acá, él se va en esa dirección del vector de velocidad sin cambiar su dirección, porque eso es lo que haría un objeto cualquiera aplicando la segunda ley de Newton. Si él tiene la cuerda que lo ata, entonces va en la trayectoria circular. Pero una vez que la cuerda se rompe, entonces él se va tangencialmente con un movimiento lineal que ya no tiene carácter circular. Veamos un ejemplo que ilustra el movimiento circular. Tenemos el caso del péndulo cónico. Y dice así: una pequeña bola de masa m se suspende en una cuerda de longitud L. La bola da vueltas con rapidez constante v en un círculo horizontal de radio r, como se muestra en la figura. Puesto que la cuerda hace un recorrido de la superficie en forma de cono, el sistema se conoce como péndulo cónico. Y lo que nos piden es una expresión para la velocidad. Analicemos la figura. Tenemos un péndulo que se está girando formando una trayectoria circular en la componente horizontal, en el plano horizontal. Este péndulo es una bola que está sujetada por una cuerda. La inclinación provoca aquí un ángulo que llamamos ángulo θ, y tenemos que al estar la bola con una cuerda se origina una tensión que va dirigida desde la bola a la cuerda. Además, la bola está sometida a la fuerza de gravedad como cualquier objeto que existe en nuestro planeta. Entonces tenemos la bola con su componente mg y una tensión inclinada. Bien, para afrontar este ejercicio, tratemos de sacar las componentes de la fuerza en x y en y. Para eso construimos el diagrama de fuerza que tenemos acá. La fuerza de gravedad apunta hacia abajo y la tensión apunta inclinada acá con un ángulo. Si nosotros trazáramos una línea paralela acá, entonces vamos a ver que el ángulo θ que está acá se reproduce acá porque estamos entre dos líneas paralelas. Sería el ángulo alterno entre dos líneas paralelas y por lo tanto tenemos el ángulo θ acá en esta posición. Al tener el ángulo θ acá, entonces podemos sacar las componentes x e y de la tensión. Para el caso de la componente x, analicemos este vector, lo proyectamos aquí arriba y vamos a ver que este vector es el cateto opuesto del ángulo θ. Como es el cateto opuesto, la relación que podemos sacar es la relación del seno, porque el seno del ángulo va a ser igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, que en este caso va a ser la tensión. Eso quiere decir, entonces, que t en x va a ser t por el seno del ángulo. En el caso de la componente en y, vamos a tener que va a ser este vector, y si armamos este triángulo, este vector de acá va a ser el cateto adyacente. Si tengo el coseno del ángulo, va a ser cateto adyacente, que esté en y, sobre la tensión que estaría acá. Entonces, eso quiere decir que t en y va a ser igual a t por coseno del ángulo. Por lo tanto, tengo aquí los vectores en x y en y ya definidos. En el eje x tengo t seno del ángulo, en el eje y tengo t coseno del ángulo y mg en sentido contrario. Veremos que en el eje y no hay movimiento, porque esta bola se supone que está dando la vuelta sin subir y bajar. Si la bola no está ni subiendo ni bajando, entonces en el eje y no hay movimiento ni hacia arriba ni hacia abajo. Por lo tanto, la aceleración del movimiento en y es 0. Y en el eje x lo que vamos a tener es un movimiento circular. Vamos a ver el eje y primero, porque lo podemos analizar como siempre. Vamos a ver que la sumatoria de las fuerzas en y va a ser igual a masa por aceleración, donde la aceleración es 0,
porque no hay movimiento en I. ¿Qué fuerzas van a estar en I? T coseno del ángulo positivo, mg negativo. En este caso, como se igualan a 0, da lo mismo los signos. Lo que tiene que aparecer es que los signos tienen que ser contrarios. T coseno del ángulo menos mg o mg menos T coseno del ángulo. Con esta relación yo puedo definir que T coseno del ángulo va a ser igual a mg, porque pasé mg sumando, me quedo del otro lado y me queda T coseno del ángulo igual a mg. En el caso del eje X, voy a tener un movimiento circular. La única fuerza que va a estar operando aquí es T seno del ángulo. Por lo tanto, la sumatoria de las fuerzas va a ser igual a T por seno del ángulo. Y eso va a ser igual a masa por aceleración. Pero en este caso, como el movimiento es circular, va a ser una aceleración centrípeta. Eso quiere decir que yo puedo igualar T seno del ángulo a m por v cuadrado sobre r, porque aceleración centrípeta va a ser igual a v cuadrado sobre r. Con esto, yo puedo tener ya dos expresiones. T coseno del ángulo igual a mg y T seno del ángulo igual a mv cuadrado sobre r. Si yo hago la división entre este término sobre este término, voy a tener algunos resultados interesantes. Al dividir T seno del ángulo entre T coseno del ángulo, T entre T me da 1 y seno entre coseno me da tangente y lo coloco acá. Al dividir mv cuadrado sobre r entre mg, m entre m me da 1 y v cuadrado sobre r sobre g me da v cuadrado sobre rg y lo coloco acá. Con esta expresión, entonces ya tengo acceso a la velocidad con otros datos que puedo deducir desde el movimiento. La velocidad me daría igual a raíz cuadrada de rg tangente del ángulo al yo tomar rg y pasarla hacia acá y sacar la raíz cuadrada de todo esto. Entonces obtengo esta expresión. G sabemos que es 9,80 metros por segundo al cuadrado. Tangente del ángulo me estaría dando la inclinación, que eso es algo determinable. Pero R no sé quién es. Tenemos que R va a ser el radio del giro de esta circunferencia. En la dirección de ese radio aparece T seno del ángulo, por eso es que en este caso la fuerza centrípeta me la está originando esta componente de la tensión. La tensión por el seno del ángulo sería la fuerza centrípeta en este caso. Pero R no lo tengo porque igual no tendría que deducirlo. ¿Cómo puedo deducir R? Fácil. Tengo este triángulo rectángulo y tengo aquí la hipotenusa es el lado L, que es el largo de la cuerda. Como esta es la hipotenusa, R va a ser el cateto opuesto de este ángulo. Por lo tanto, el seno de este ángulo va a ser igual a R sobre L, lo cual quiere decir que R va a ser igual a L por el seno del ángulo. Si R es igual a L por el seno del ángulo, puedo sustituir el valor de R por L seno del ángulo y me va a quedar que la velocidad va a ser igual a raíz cuadrada de L por G por seno del ángulo por tangente del ángulo. Es importante ver en esta expresión lo que va a suceder con respecto a la interpretación de cómo contribuye la masa a este sistema. Vean que en la expresión no aparece la masa. ¿Qué quiere decir eso? Que la velocidad que tome la partícula va a ser independiente completamente de la masa. Yo puedo tener un objeto con más masa o puedo tener un objeto con menos masa, va a ser igual en efectos de esta ecuación. Quiere decir que siempre que yo logre tener una inclinación determinada, ¿verdad? Y el mismo largo de la cuerda, la velocidad que adquiere la partícula va a ser la misma independientemente de la masa. La masa no va a influir. Va a ser quizás más difícil lograr con una partícula más pesada obtener el ángulo que yo quisiera, pero igual si yo lo logro, la partícula va a tener la misma velocidad que si fuera una partícula liviana. Veamos este otro ejemplo, que es el movimiento en un círculo horizontal. El ejemplo dice así: una bola de 0,500 kilogramos de masa se une al extremo de una cuerda de 1,50 metros de largo. La bola da vueltas en un círculo horizontal, como se muestra en esta figura. Si la cuerda resiste una tensión máxima de 50,0 newton,
¿Cuál es la máxima rapidez a la que gira la bola antes de que se rompa la cuerda? Suponga que la cuerda permanece horizontal durante el movimiento. Tengo acá un movimiento circular donde se apunta hacia el centro a través de una cuerda. Eso quiere decir que la fuerza centrípeta aquí va a estar dada por la fuerza que apunta hacia el centro, que va a ser la tensión de la cuerda. Fíjense que en este caso, la tensión, que es una fuerza que siempre apunta desde el objeto hacia una cuerda, la tensión coincide con la dirección de la cuerda. La tensión es la causante del movimiento circular acá. Por lo tanto, yo podría colocar directamente acá, en la segunda ley de Newton, que la sumatoria de las fuerzas va a ser la tensión, y eso va a ser igual a masa por aceleración, donde la aceleración centrípeta se define como v² sobre r. Con esta expresión tengo definida la segunda ley de Newton en este caso. Para poder determinar la velocidad, tendría que despejar acá, r pasa multiplicando, m pasa dividiendo, y me queda raíz cuadrada de t por r sobre m. En el ejercicio me dicen que quieren conocer la velocidad si consideramos que la tensión máxima es de 50 newton. Si definimos aquí la tensión máxima, entonces vamos a poder hallar la velocidad máxima. Entonces convertimos esta ecuación en ella misma, pero llevada con velocidad máxima y tensión máxima. Y nos queda velocidad máxima igual a raíz cuadrada de t máxima por r sobre m. Si sustituyo los valores, 50 newton, la cuerda es de 1,50 metros, sobre 0,500 kilogramos, eso va a ser igual a 12,2 metros por segundo, y va a ser el resultado para la velocidad máxima. ¿Qué significa este resultado? Bien, este resultado nos muestra la velocidad máxima que puede adquirir la bola sin que la cuerda se rompa. O sea, si yo excedo esta velocidad, pues supero la tensión aceptada por la cuerda y la cuerda se va a romper. Eso es algo que hemos experimentado todos. Cuando rotas una cuerda ligera con un objeto, esa cuerda se puede romper. Podemos hacerlo con un hilo y la cuerda se puede romper. La cuerda se va a romper porque no soportó la masa de la bola que rotó. La tensión que se generó fue muy alta y por lo tanto se superó la tensión máxima. Se superó la tensión máxima debido a la velocidad máxima. Podemos ver que la velocidad aumenta con la tensión y disminuye con m. Quiere decir que si yo coloco objetos con mucha masa, eso va a hacer que la cuerda se rompa más fácil, porque la masa es inversamente proporcional, según lo que vemos en esta ecuación. Si yo coloco una masa muy alta, entonces la velocidad máxima permitida va a ser menor, con la misma tensión. La velocidad máxima entonces disminuiría y mi sistema va a poder tener menos velocidad para que no se rompa la cuerda. Por lo tanto, aquí podemos ver la influencia de la masa y podemos ver qué pasaría con una cuerda si yo aumento mucho la velocidad, si aumento la velocidad por encima de lo que ella permite. Obviamente, debemos considerar que este tipo de cálculos son esenciales cuando se diseñan sistemas donde tiene que haber una rotación. O sea, si no se hace este tipo de cálculo, el sistema entonces podría romperse por ruptura de radio. O sea, no se puede no puedes diseñar un sistema que rote y ponerle cualquier velocidad. Tienes que ponerle una velocidad tal que no se quiebre esta cuerda. Podríamos hablar de una cuerda, una cadena, un cable, ¿verdad? Siempre hay que hacer el cálculo de tensión y mantener la velocidad por debajo. Si yo mantengo la velocidad por debajo de 12,2, no hay ningún problema. Se puede rotar perfectamente sin que pase nada con la cuerda. ¿Qué pasaría si la bola gira en un círculo de mayor radio a la misma rapidez v? Es más o menos probable que la cuerda se rompa. Para esto
tomemos la misma ecuación y consideremos dos tensiones con dos radios. Tomemos T2 igual mv cuadrado sobre R2 y T1 mv cuadrado sobre R1 y dividamos T2 entre T1. Sería mv cuadrado sobre R2 sobre mv cuadrado sobre R1 y si operamos esto nos va a quedar R1 arriba y R2 abajo, lo cual nos muestra que R es inversamente proporcional a T. O sea, T2 sobre T1 es igual a R1 sobre R2. Si tenemos que R2 es mayor que R1, entonces T2 va a ser menor que T1. Por lo tanto, vas a necesitar menos tensión para hacer girar la pelota en el círculo más grande. ¿Qué quiere decir? Si yo aumento el radio, se tolera más velocidad en el sistema. O sea, puedo tener más velocidad en el sistema sin que se rompa la cuerda. O sea, con mayor radio, sufre menos el sistema, sufre menos la cuerda, se tolera más velocidad. Y eso es algo que se tiene que tener en cuenta. Si yo disminuyo el radio, entonces con menos velocidad la cuerda se rompe. Vamos a ver el ejemplo de un automóvil que va por una curva. Dice, un automóvil de 1500 kilogramos se traslada sobre una curva plana horizontal como se muestra en la figura. Si el radio de la curva es 35,0 metros y el coeficiente de fricción estática entre las llantas y el pavimento seco es 0,523, encuentra la rapidez máxima que alcanza el automóvil y aún así da la vuelta exitosamente. En el caso de un auto que está dando vueltas por una curva, vamos a ver cuáles son las fuerzas que están operando acá. En el auto tenemos que está la fuerza de gravedad, que apunta hacia abajo, hacia el centro de la Tierra, y a esta fuerza se opone la normal. Y en el caso de la fuerza que es la que permite hacer la trayectoria circular, vamos a ver que va a ser la fuerza de roce estática. ¿Por qué va a ser la fuerza de roce estática? Si no existiera esta fuerza de roce estática, el auto no podría mantenerse en la curva. Imagínense que usted tuviera una carretera que fuera de hielo y el auto tratara de moverse en la curva. Como el hielo reduce mucho el coeficiente de fricción, la fricción o la fuerza de roce disminuye mucho y el auto no se va a poder mantener en la curva y se va a salir porque va a tratar de conservar su movimiento lineal. Por lo tanto, la fuerza que le permite al auto moverse en la curva es el roce y por eso es que las carreteras se diseñan con un material que provoque una fricción adecuada para que el auto pueda rodar ahí y no tenga problemas en las curvas. Si el auto se desplazara por una superficie muy lisa, entonces iba a tener problemas en las curvas y entonces iba a tener que afrontar las curvas con menor velocidad. Y si se logra romper la fricción en la curva, entonces el auto no va a poder mantenerse en la carretera y se va a ir, porque va a tratar de mantener su movimiento lineal por la segunda ley de Newton. Por lo tanto, la fuerza que lo orienta hacia el centro de la curva, hacia el centro de un radio que está dado en la curva, es la fuerza de fricción. Y va a ser la fuerza de fricción estática. ¿Por qué la estática? Bueno, vamos a ver que no va a ser estática porque no va a ocurrir un desplazamiento en esta dirección. O sea, vamos a tener una fuerza de fricción estática siempre que es una fuerza que, digamos, te ata al suelo, pero no te permite moverte en esa dirección. Vimos que la fricción cinética es cuando es una fuerza que se opone a tu movimiento y la fricción estática es una fuerza que no necesariamente se opone a tu movimiento, sino sencillamente está ahí cuando tú estás de pie. En este caso, como el auto no se mueve en esta dirección, la fricción que experimenta en esta dirección es una fricción estática, mientras que en la dirección, digamos, desplazándose desde el auto hacia atrás, la fricción que él experimenta es la fricción cinética.
la fricción estática es la que te ayuda a doblar la curva. Pues bien, recapitulemos. Tenemos que considerar que la autopista curva es parte de un gran círculo, de modo que el automóvil se traslada en una trayectoria circular. Eso es lo primero que debemos recordar. Además, también debemos considerar que el automóvil se modela como una partícula en movimiento circular uniforme en la trayectoria horizontal para resolver este problema. El automóvil no está acelerando verticalmente, ya que eso no nos han dicho, por lo tanto lo podemos modelar como una partícula en equilibrio en la dirección vertical y se está moviendo por una curva que apunta a una fuerza hacia el centro, que es la fricción estática. La fuerza que le permite al automóvil permanecer en su trayectoria circular es la fricción estática, y es estática porque no ocurre un deslizamiento en el punto de contacto entre el camino y las llantas del auto. Si esta fuerza de fricción estática fuese cero, por ejemplo, si el automóvil estuviera en un camino de hielo, entonces el automóvil continuaría en una línea recta y se deslizaría hasta salir del camino, se iría por el borde hasta irse de la carretera. La rapidez máxima es lo que me piden en este ejercicio y la puedo obtener, digamos, utilizando la segunda ley de Newton, y vamos a ver que va a ser la velocidad que puede tener el automóvil alrededor de la curva cuando está a punto de irse hacia afuera. O sea, es la velocidad máxima que podría tener el auto sin irse hacia afuera. Va a ser la fuerza de fricción va a ser la velocidad donde la fuerza de fricción va a tener su valor máximo. Y así es como la vamos a calcular. Primero, la fuerza centrípeta corresponde a la fuerza de fricción, por lo tanto, enunciamos la segunda ley de Newton de esta manera. Tenemos la fuerza de fricción máxima va a ser igual a masa por aceleración. Sumatoria de las fuerzas igual a masa por aceleración, donde la sumatoria de la fuerza en el movimiento circular va a ser la fuerza que apunta hacia el centro, que es la fricción estática, fuerza de roce estática, acá, va a ser igual a masa por aceleración centrípeta, donde la aceleración centrípeta va a ser velocidad al cuadrado sobre R. Si estamos hallando la velocidad máxima, entonces colocamos que la fricción máxima va a ser igual a masa por velocidad máxima al cuadrado sobre R. Sabemos que la fricción va a ser igual a coeficiente de fricción por la normal, y por lo tanto eso lo podemos usar acá. En la dirección vertical tenemos que teníamos la normal y la fuerza de gravedad. No hay movimiento en esta dirección, por lo tanto yo puedo decir que normal menos mg va a ser igual a 0, lo cual quiere decir que n va a ser igual a mg. Usando la ecuación de arriba, despejo la velocidad. Si despejo la velocidad, entonces voy a tener que r pasa multiplicando, m pasa dividiendo y es raíz cuadrada de todo esto. Sería raíz cuadrada de coeficiente de fricción por la normal por el radio sobre m. ¿Por qué? Porque lo que hice fue pasar r multiplicando, entonces me quedó r por mu por la normal, que es lo que está acá, dividido entre m, que está acá. Y después saco la raíz cuadrada para quitar el cuadrado de acá. Entonces me queda raíz cuadrada de todo esto. Ahora, como la normal dijimos acá que era igual a mg, gracias a ver el diagrama de fuerzas aquí en la vertical, entonces colocamos donde era normal, colocamos mg, masa se va con masa y nos queda raíz cuadrada de coeficiente de fricción por g por r. Una vez que tengo esto, puedo solucionar. El coeficiente de fricción es 0,523 por g 9,80 metros por segundo al cuadrado por r 35,0 metros, y eso me da la raíz cuadrada 13,4 metros por segundo. ¿Qué me está mostrando esto? Me está mostrando la máxima velocidad que puede tomar este auto sin salirse de la carretera, porque consideré la fricción estática máxima que existe acá. Esto es interesante porque entonces yo puedo saber, si sé el coeficiente de fricción que tiene una superficie, en este caso yo lo sabría siempre de las carreteras, cuál es la velocidad máxima que puede tomar un auto para que no tenga problemas en la carretera. Y gracias a esto yo puedo definirle velocidades al auto cuando va a entrar a una curva. Porque si yo
sé cuál es el radio de la curva, entonces yo puedo definir, bueno, en esta curva necesitamos que el auto entre con esta velocidad, porque si la supera, entonces el auto se podría ir de la curva. Obviamente, no le voy a indicar al chofer que dé una velocidad de 13,4 metros por segundo, porque si se excede podría tener muchos problemas. Lo que hago es que le indico una velocidad bastante menor para que si él le eleva, igual no tenga problemas en la curva. Ahora, para que él no tenga problemas en la curva, es importante que exista un coeficiente de fricción adecuado y además influye también el radio. Si la curva es más pronunciada, el radio es menor. Por lo tanto, la velocidad máxima permitida es menor. Si existe una curva poco pronunciada, entonces el radio es mayor y la velocidad máxima permitida entonces es mayor. Por lo tanto, esta velocidad depende del radio de la curva, de cuán pronunciada es la curva y del coeficiente de fricción. Y fíjense que no depende de la masa, lo cual también es muy interesante. ¿Qué significa que no dependa de la masa? Bueno, me da lo mismo que sea un auto pequeño a que sea un camión el que esté en esta situación. Ambos van a tener la misma velocidad máxima, que solamente va a depender del coeficiente de fricción de la carretera y del radio. Y en nuestro planeta siempre esto va a ser igual. Entonces, si yo tengo coeficiente de fricción normal y un radio más pronunciado o menos pronunciado, yo voy a tener la misma velocidad para un camión o para un auto porque la masa no influye aquí. Y esto también me lo está diciendo esta ecuación. ¿Qué pasaría si, supongamos que el automóvil viaja por esta curva en un día húmedo y comienza a tratar de salirse de la curva cuando su rapidez llega solo a 8,00 metros por segundo? ¿Qué se puede decir acerca del coeficiente de fricción estática en este caso? Bueno, vimos que anteriormente calculamos que la rapidez máxima que se podía tomar era 13,4. Aquí nos están diciendo que en una carretera húmeda, entonces la velocidad máxima fue mucho menos, 8,00 metros por segundo. ¿Qué pasó con el coeficiente de fricción en este caso? Bueno, retomemos la ecuación anterior, donde el coeficiente de fricción ahora lo igualamos a v cuadrado máxima sobre r. Es la misma ecuación, pero despejando el coeficiente de fricción. Tenemos velocidad máxima, ahora sería 8 metros por segundo al cuadrado, sobre 9,8, 35 el radio. Y eso me da un coeficiente de fricción de 0,187. Fíjense que previamente, cuando hablamos de el pavimento seco, el coeficiente de fricción era 0,523 y ahora con el pavimento húmedo bajó a 0,187. Por lo tanto, lo que podemos ver acá es algo también que es claro en esta ecuación. Cuando la carretera está húmeda, el coeficiente de fricción baja. Por eso es que se recomienda tomar velocidades menores y no confiarse. Cuando tenemos un pavimento húmedo, entonces tenemos que el coeficiente de fricción baja de una manera que la velocidad tolerada en la curva es mucho menor. Y si tenemos formación de hielo, la cuestión es mucho peor, porque con formación de hielo, entonces el auto puede patinar, porque la fricción bajó aún más. Eso quiere decir que las posibilidades que tiene el auto de salirse de la carretera aumentan. Tengo que tener una velocidad menor. Incluso puede haber una cantidad de hielo tal que el auto pierde toda conexión con el piso, perdió toda su fricción. Esta fricción podría llegar a ser hasta casi cero y entonces el auto no puede avanzar. Y por eso es que se recomienda poner cadenas, porque cuando tú pones cadenas, lo que estás haciendo es que estás aumentando la fricción entre la rueda del auto y la nieve y el suelo. Las cadenas ayudan a que se aumente esa fricción. Por lo tanto, estás poniéndole un dispositivo más al auto para combatir la disminución del coeficiente de fricción que está sucediendo debido a la presencia de nieve. Como podemos ver, esta ecuación es muy útil. Es una ecuación sencilla, pero es muy útil para solucionar un caso muy práctico de la vida. Veamos este ejemplo de una moneda girando en un disco para
ilustrar otro caso que nos pueda ayudar a entender el tema de las fuerzas aplicadas al movimiento circular. ¿Cuál es el coeficiente mínimo de fricción estática necesario para permitir que una moneda gire en un disco que rota a 33,3 revoluciones por minuto cuando la moneda se coloca en el borde exterior del disco? El diámetro del disco es 0,300 metros, lo cual quiere decir que su radio es la mitad de eso, sería 0,150 metros. Analicemos el caso del disco y veamos lo que sucede en él. Tenemos que es un disco que está rotando. La moneda está en él y la moneda se mantiene rotando. Sabemos que si nosotros incrementáramos la velocidad de esto, iba a haber un momento en que la moneda se iba a salir. Eso es lo que sabemos de la vida diaria. ¿Por qué sucede eso? Bueno, aplicando lo que hemos conocido, la moneda se mantiene rotando gracias a una fricción estática que la mantiene a ella en su movimiento circular. Si nosotros incrementamos la velocidad, llega un momento que superamos esa fricción estática y la moneda no va a soportar más y va a tener que irse y se va a ir de manera lineal, manteniendo una dirección lineal, y así se va a romper su movimiento circular. Por lo tanto, ella va a tener que estar con una fricción estática apuntándose al centro que no se va a poder superar, porque si se supera, entonces la moneda va a perder el movimiento circular y entonces se va a ir hacia afuera tratando de mantener un movimiento lineal. Si yo analizo las fuerzas que están aquí influyendo en la moneda, entonces tengo que hacia abajo está la fuerza de gravedad, m por g, hacia arriba está la normal y hacia el centro va a estar una fuerza centrípeta que va a ser la fricción. La fricción va a ser una fuerza centrípeta que es la fricción estática, en este caso, como vimos en el caso del auto, que está en la curva también. Es una fricción estática porque esta fricción no va en la misma dirección de movimiento, es una fricción que apunta hacia el centro. Y hacia el centro la moneda no se está moviendo, la moneda no se está acercando al centro, la moneda se está moviendo en una trayectoria circular. Con esta ecuación de la fricción, entonces yo puedo plantear la segunda ley de Newton aplicado a este caso, donde la fuerza que se encarga del movimiento, del movimiento circular es la fricción estática, que se puede definir como coeficiente de fricción por normal. Y eso va a ser igual a masa por aceleración, donde tenemos que sería masa por v cuadrado sobre r, porque la aceleración sería una aceleración centrípeta. Por lo tanto, esta es la segunda ley de Newton aplicada a este caso. Aquí tenemos la sumatoria de las fuerzas y aquí tenemos masa por aceleración centrípeta, donde sería masa por la aceleración centrípeta sería v cuadrado sobre r. Sabiendo esto y considerando que la normal es igual a mg, porque aquí no hay movimiento de la moneda hacia arriba o hacia abajo, entonces podemos ver que la normal la podríamos sustituir por mg. Y esta m se puede ir con esta otra m y nos quedaría fricción estática igual a v cuadrado sobre r. G pasa dividiendo y nos queda esta ecuación. Vamos a ver que nos dijeron que la rotación es a 33,3 revoluciones por minuto. Vamos a ver cómo se transforma eso en una magnitud que podemos incluir aquí adentro. Tenemos que 33,3 revoluciones por minuto lo puedo llevar a revoluciones por segundo si considero que un minuto es 60 segundos. Entonces divido 33,3 entre 60 y me da 0,555 revoluciones por segundo. Eso quiere decir que un segundo tiene 0,555 revoluciones. Y si divido esto, entonces me va a dar 1,80 segundos por revoluciones. Y eso lo puedo definir como un periodo. Puedo sacar la velocidad considerando la velocidad de una vuelta. En la velocidad de una vuelta yo tendría el recorrido completo, la longitud completa es 2πr, porque es la longitud de una circunferencia, entre el tiempo en que demora en hacer esa única vuelta, que ese justamente es el periodo. El periodo es el tiempo en que se demora un cuerpo en hacer una única vuelta. Entonces yo tengo ya el periodo y en 2πr sería 2pi por el radio, donde me dijeron que el diámetro del disco era 0,300 metros. Eso quiere decir que si divido entre 2, el radio del disco es 0,15 y eso lo coloco acá. Finalmente eso me da
que la velocidad fue 0,524 metros por segundo. Esa es la velocidad que puede tener el disco, claro, que puede tener la moneda al rotar. Con esa velocidad, yo entonces puedo calcular el coeficiente de fricción. Lo que hago es que uso esta ecuación, tengo que la velocidad sería 0,524 al cuadrado sobre 0,15 por 9,8 y eso me da un coeficiente de fricción de 0,187. Ese es el coeficiente de fricción mínimo estático necesario para permitir que la moneda gire a esta velocidad, a la velocidad calculada con 33,3 revoluciones por minuto. Si la moneda girara a más velocidad, entonces el coeficiente de fricción podría llegar a la moneda a salirse. Ahora, para esta velocidad, si yo tengo un coeficiente de fricción de 0,187, es suficiente. Si el coeficiente de fricción estuviera por debajo de este valor, que ya de por sí es bajo, entonces la moneda se escaparía. Y si el coeficiente de fricción está por encima de esto, no hay problema. La moneda a esta velocidad se mueve sin ninguna posibilidad de salirse de su recorrido circular. Un detalle, como vimos previamente, es que no es necesario conocer la masa de la moneda para hacer este ejercicio. O sea, aquí no vimos que la ecuación obtenida no depende de la masa. O sea, no importa la masa que tenga la moneda, el resultado hubiera sido el mismo. Veamos el caso de una curva con peralte. Dice así, un ingeniero civil quiere rediseñar la curva de la autopista, de un ejemplo que vimos anterior, en tal forma que un automóvil no tenga que depender de la fricción para circular la curva sin salirse de ella. En otras palabras, un automóvil que se traslada a la rapidez diseñada puede superar la curva incluso cuando el camino esté cubierto con hielo. Dicha rampa será peraltada, lo cual quiere decir que será inclinada, lo que significa que la carretera está inclinada hacia el interior de la curva. Suponga que la rapidez diseñada para la rampa es de 13,4 metros por segundo y el radio de la curva es 35 metros. ¿Cuál es el ángulo del peralte? Bueno, vamos a ver que la diferencia entre este ejemplo y el ejemplo anterior es que el automóvil ya no se mueve en una carretera plana. La figura nos está mostrando una carretera inclinada con el centro de la trayectoria circular del automóvil lejos hacia la izquierda de la figura. O sea, el centro de la trayectoria circular estaría hacia la izquierda y la carretera está inclinada para llevarnos a esta dirección. Observe que en este caso el componente horizontal de la fuerza normal, o sea, acá el componente horizontal de la fuerza normal, que sería NX, va a participar de la generación de la aceleración centrípeta del automóvil. O sea, si el centro de la curva está hacia acá, entonces toda fuerza que apunte en esta dirección va a ser una fuerza que contribuye a la fuerza centrípeta. En este caso, como la normal queda inclinada, recuerden que la normal siempre sale perpendicular a la superficie donde está el objeto. Y en este caso la normal sale inclinada así. Por lo tanto, hay una componente normal en X que apunta hacia el centro del círculo. Y esa componente contribuye a la fuerza centrípeta que vamos a tener aquí. Vamos a modelar el automóvil como una partícula de equilibrio en la dirección vertical y una partícula de movimiento circular uniforme en la dirección horizontal. Entonces vamos a ver qué componente es la que nos piden acá. Fíjense que a mí me dicen que queremos que el auto no dependa de la fricción para que mantenga su curvatura. Eso quiere decir que no me interesa que exista fricción acá, solamente la componente que se está generando por la inclinación. Y esa componente que se está generando por la inclinación es la componente de la normal en X. Por lo tanto, planteo la segunda ley de Newton como está aquí. Sumatoria de las fuerzas es igual a masa por aceleración. Sumatoria de las fuerzas en este caso va a ser la normal en X. Y la normal en X la tengo que sacar
a través del ángulo. El ángulo de inclinación lo tenemos acá. Y si yo analizo los triángulos que tenemos acá, esto es un triángulo rectángulo, este también, vamos a ver que se va a reproducir el ángulo de acá, fíjense que es el ángulo más pequeño, se va a reproducir acá. La normal en X va a ser el cateto opuesto de este triángulo rectángulo, donde la hipotenusa es n y nx es el cateto opuesto. Por lo tanto, si es el cateto opuesto, el seno del ángulo, que es el mismo ángulo de la inclinación acá, va a ser nx sobre n. Eso quiere decir que nx va a ser igual a n por seno del ángulo. Y eso es justamente lo que tengo en la componente x. Eso va a ser igual a masa por aceleración centrípeta, por lo tanto va a ser a masa por v cuadrado sobre r. En el caso de la componente y, voy a tener la fuerza de gravedad que siempre apunta hacia abajo, independientemente de cualquier inclinación, la fuerza de gravedad siempre es vertical. Y aquí vamos a tener la componente NI de N. La componente NI, como el ángulo va a estar aquí, la NI sería el cateto adyacente del triángulo rectángulo. Por lo tanto, sería que el coseno del ángulo sería NI sobre N. Eso quiere decir que NI es N coseno del ángulo. Y lo coloco acá. Sería en I voy a tener N coseno del ángulo menos MG. Porque N coseno del ángulo, que es NI, va a tener dirección opuesta a FG. El auto no tiene movimiento ni hacia arriba ni hacia abajo. Por lo tanto, aquí esto va a ser igual a 0. Por lo tanto, con esta ecuación yo puedo sacar que N coseno del ángulo va a ser igual a MG. Si yo divido estas dos ecuaciones, N seno del ángulo entre N coseno del ángulo, y voy a tener que N entre N me da 1, seno entre coseno me da tangente del ángulo. Y si divido acá, del otro lado, tengo que mv cuadrado sobre r entre mg, m se va con m, y me queda v cuadrado entre rg. Me queda que tangente del ángulo va a ser igual a v cuadrado sobre rg. Por lo tanto, para yo poder hallar el ángulo, lo que tengo que hacer es sacar la tangente inversa de esto que está acá. Tenemos que la velocidad, que me dijeron que la rapidez diseñada para la rampa es 13,4. Lo coloco acá, al cuadrado. El radio, me dijeron que es 35 metros. Lo coloco acá. Y la gravedad sabemos que es 9,80. Eso quiere decir que el ángulo de inclinación tiene que ser de 27,6 grados. Siempre hemos visto que en las curvas en la carretera se diseña con una cierta inclinación, quizás no tan acentuada como esta, pero se diseña con una cierta inclinación para que el auto no se salga fácilmente de la carretera. Bueno, esta es la razón por la cual se hace esto, porque así se busca que haya una componente de la normal que ayude a que el auto se mantenga en la curva y así disminuyes el efecto de la fricción. O sea, dependes menos de la fricción para que el auto se mantenga dentro de la curva. Cuando vemos en competencias de alta velocidad, de autos a alta velocidad, vamos a ver que esa curva es todavía mayor porque están hechas para mayor velocidad. La idea es que el auto o las motos o los vehículos que estén compitiendo no se salgan de la curva. Por lo tanto, esta inclinación se usa mucho en esos casos en pistas de alta velocidad. Y todo lo que está haciendo es buscando que haya una componente de la normal que produzca una n en x que apunte hacia el centro. O sea, que la fuerza centrípeta se produzca por una componente de la normal y menos por la fricción. Bien, con esta ecuación se pudo decir qué ángulo tiene el peralte para que el auto no tenga que confiar en la fricción para pasar la curva sin patinar, teniendo la rapidez diseñada para la rampa y el radio de la curva se decide el ángulo de inclinación. Y vemos aquí nuevamente que el ángulo a decidir no depende de la masa del vehículo. Un conductor que trate de transitar a una velocidad superior a la rapidez diseñada depende de la fricción para evitar que patine el auto y suba por el peralte y se salga de la carretera. O sea, si la fricción, si yo la diseño para esta componente de la normal, entonces si el auto supera la velocidad que definimos acá, los 13,4 metros por segundo, entonces él va a depender solamente de la fricción para no salirse. En general los diseños se hacen para que tengan para que haya un aporte de la fricción y además para que haya un aporte de la inclinación.
Con esto podemos resolver el ejercicio 4 de la unidad 2, que trata de un piloto en un avión jet que ejecuta un rizo, y ese ejercicio se puede acceder a través de los links que están debajo indicados en este video. Veamos el movimiento circular no uniforme. Vimos que cuando hablamos de un movimiento uniforme, circular uniforme, vemos que la componente que tenemos es la componente radial. La componente radial es la que apunta hacia el centro del círculo. Previamente vimos que si una partícula se mueve con rapidez variable en una trayectoria circular, existe además de esa componente radial una componente tangencial que tiene magnitud de variación de velocidad contra tiempo. En consecuencia, la fuerza que actúa sobre la partícula también va a tener una componente tangencial además de la radial, ya que la aceleración total entonces va a ser aceleración igual a aceleración radial más aceleración tangencial. La fuerza total que se va a ejercer sobre la partícula también va a ser sumatoria de las fuerzas, va a ser igual a sumatoria de las fuerzas radiales más sumatoria de las fuerzas tangenciales, como se muestra acá. O sea, aquí yo voy a tener una partícula moviéndose en un movimiento circular y vamos a ver que va a haber, si hay una aceleración radial, vamos a tener sumatoria de las fuerzas radiales que aportan a esto, y si hay sumatoria, si hay aceleración tangencial que provoca un incremento de la rapidez del auto o un decremento de la rapidez del auto acá, entonces va a haber también sumatoria de las fuerzas tangenciales que van a contribuir a este sistema. Entonces, el vector que va a ser la sumatoria de las fuerzas radiales se va a dirigir hacia el centro del círculo y va a ser el responsable de la aceleración centrípeta. El vector sumatoria de las fuerzas tangenciales va a ser tangente al círculo y va a ser responsable de la aceleración tangencial, que se representa con un cambio en la rapidez de la partícula con el tiempo. Si yo tengo la suma de los dos vectores, entonces el vector resultante va a ser un vector que va a tener esta dirección que tenemos acá. Veamos el ejercicio 5 de la unidad 2, que trata sobre una bola rotando sostenida con una cuerda. Ese ejercicio se puede localizar viendo el link que está debajo en el video, que nos permite acceder directamente a ese ejercicio que es parte de esta clase. Pasemos ahora a analizar el movimiento en sistemas de referencia acelerados. Y aquí vamos a analizar otros ejemplos de la vida cotidiana que también nos pueden ayudar a entender los temas de las leyes de Newton, en algunos casos específicos que son interesantes. Las leyes de movimiento de Newton que se presentaron previamente describen observaciones que se realizan en un marco de referencia inercial. En esta sección analizaremos cómo son aplicadas las leyes de Newton por un observador en un marco de referencia inercial, no inercial, es decir, en un marco de referencia que se acelera. O sea, un marco de referencia no inercial va a ser un marco de referencia que se acelera. Por ejemplo, recordemos el ejemplo del tren móvil con velocidad constante, el cual representa un marco inercial. Un observador en el tren ve un objeto que permanece en reposo y parece obedecer la primera ley de Newton. El tren que acelera ya no es un marco inercial. De acuerdo con usted, como el observador en este tren parece no haber fuerza sobre el objeto, y sin embargo, cuando el tren acelera, el objeto acelera desde reposo hacia la parte trasera del tren, lo cual parece violar la primera ley de Newton. Esta es una propiedad general de los observadores realizada en marcos no inerciales. Parece haber aceleraciones no explicadas de los objetos que no están amarrados al marco. Desde luego, la primera ley de Newton no se viola, solo parece violarse debido a las observaciones hechas en un marco no inercial. En general, la dirección de la aceleración inexplicable es opuesta a la dirección de la aceleración del marco no inercial. En el tren que acelera, mientras observa al objeto acelerar hacia la parte trasera del tren, se puede concluir, respecto a su creencia en la segunda ley de Newton, que una fuerza actuó
sobre el disco para hacerlo acelerar. A una fuerza aparente como esta se le llama fuerza ficticia porque se debe a un marco de referencia acelerado. Una fuerza ficticia parece actuar sobre un objeto de la misma manera que una fuerza real. Sin embargo, las fuerzas reales siempre interactúan entre dos objetos y usted no puede identificar un segundo objeto para una fuerza ficticia. ¿Cuál segundo objeto interactúa con el objeto para hacerlo acelerar? El ejemplo del tren describe una fuerza ficticia debido a un cambio en la rapidez del tren. Otra fuerza ficticia se debe también al cambio en la dirección del vector velocidad. Para comprender el movimiento de un sistema que no es inercial debido a un cambio de dirección, examinemos un automóvil que viaja a lo largo de una autopista con gran rapidez y se aproxima a una rampa de salida curva, como se muestra en la figura acá. A medida que el automóvil toma la curva, una persona que se sienta en el lado del copiloto, como vemos acá, se desliza hacia la derecha y golpea la puerta. En dicho punto, la fuerza que ejerce la puerta sobre el copiloto evita que el copiloto salga expulsado del automóvil. ¿Qué cosa impulsa al copiloto hacia la puerta? Una explicación popular, pero incorrecta, es que una fuerza que actúa hacia la derecha en la figura la empuja hacia afuera desde el centro de la trayectoria circular. Aunque con frecuencia se le llama fuerza centrífuga, es una fuerza ficticia debido a la aceleración centrípeta asociada con la dirección cambiante del vector velocidad del automóvil. El conductor también experimenta este efecto, pero sabiamente se sostiene del volante para evitar deslizarse hacia la derecha. La explicación correcta del fenómeno es la siguiente. Vamos a ver. El conductor siente que hay una fuerza ficticia que lo empuja, o el copiloto siente que hay una fuerza ficticia que lo empuja hacia afuera. Sin embargo, lo que realmente está pasando es que hay una fuerza real centrípeta que es la que está haciendo que el auto vaya en la curva, como se muestra acá. La explicación de este fenómeno es la siguiente. A medida que el automóvil entra a la rampa y recorre una trayectoria curva, la copiloto tiende a moverse a lo largo de la trayectoria recta original, lo que está en concordancia con la primera ley de Newton. La tendencia natural de un objeto es continuar móvil en una línea recta. No obstante, si una fuerza suficientemente grande hacia el centro de curvatura actúa sobre ella, como se ve en la figura, ella se mueve en una trayectoria curva junto con el automóvil como realmente sucede. Esta es la fuerza de fricción entre ella y el asiento del automóvil. Si esta fuerza de fricción no es suficientemente grande, el asiento sigue una trayectoria curva mientras la pasajera continúa en la trayectoria en línea recta del automóvil antes de que el automóvil comience a girar. Por lo tanto, desde el punto de vista de un observador en el automóvil, la pasajera se desliza hacia la derecha en relación con el asiento. Al final, ella encuentra la puerta que proporciona una fuerza suficientemente grande para permitirle seguir la misma trayectoria curva que el automóvil. Ella se desliza hacia la puerta no a causa de una fuerza exterior, sino porque la fuerza de fricción no es lo suficientemente grande para permitirle viajar a lo largo de la trayectoria circular seguida por el automóvil. Otra interesante fuerza ficticia es la fuerza de Coriolis. Es una fuerza aparente causada al cambiar la posición radial de un objeto en un sistema coordenado en rotación. Por ejemplo, suponga usted que está con un amigo en lados opuestos de una plataforma circular giratoria y decide lanzar una bola a su amigo. La figura A representa lo que un observador vería si contempla la bola mientras flota en el aire en reposo sobre la plataforma giratoria. De acuerdo con este observador, quien está en un marco inercial, la bola sigue una línea recta de acuerdo con la primera ley de Newton. En t igual 0, usted lanza la bola hacia su amigo, pero en el tiempo final, cuando la bola cruza la plataforma, su amigo se movió a una posición nueva. Sin embargo, ahora considere la situación desde el punto de vista de una persona que esté dentro de la plataforma, o sea, su amigo. Por ejemplo,
si usted considera desde el punto de vista de su amigo, él va a estar en un marco de referencia no inercial porque experimenta una aceleración centrípeta en relación con el marco inercial de la superficie de la Tierra. Comienza a ver la bola que se aproxima hacia él, pero conforme cruza la plataforma, vira a un lado como se muestra en la figura B. Por lo tanto, su amigo en la plataforma giratoria afirma que la bola no obedece a la primera ley de Newton y dice que una fuerza es la causante de que la bola siga una trayectoria curva. Esta fuerza ficticia se llama fuerza de Coriolis. Volvamos a revisar acá la situación. Una persona está parada afuera, usted lanza la pelota, usted está acá, lanza la pelota y la pelota llega acá. Pero en el momento que llega acá, su amigo inicialmente estaba acá, hubo un desplazamiento, su amigo ahora está aquí y usted está acá. Cuando usted lanzó la pelota, su amigo estaba al frente. Pero cuando usted se desplazó, su amigo ya no estaba al frente. Entonces, la pelota, para un observador que esté fuera de acá, se ve que sigue una trayectoria recta, como debe ser, como dice la segunda ley de Newton. Sin embargo, si usted lo pone en el enfoque de su amigo, cuando usted lanza, su amigo que está rotando, pero que él está encima de este marco que está rotando, lo que ve es que la pelota se le va a acercar, pero de pronto se desplazó hacia el lado. Él ve una curva en la pelota. Él ve que la pelota no tiende a tener un movimiento recto, sino que tiene un movimiento curvo. Y él no puede entender por qué ese movimiento curvo de la pelota, porque él está dentro de la misma plataforma que está rotando. Entonces, para él como observador, esta pelota no cumplió con la segunda ley de Newton. Él observó que la pelota tuvo un desplazamiento inusual provocado por una fuerza ficticia que él no puede explicar. Las fuerzas ficticias pueden no ser fuerzas reales, pero tienen efectos reales. Por ejemplo, un objeto en el tablero de su automóvil realmente se desliza si usted pisa el acelerador del vehículo. Mientras viaja en un carrusel, siente que lo empujan hacia afuera como si se debiese a la ficticia fuerza centrífuga. Es probable que usted caiga y se lesione debido a la fuerza de Coriolis si camina a lo largo de una línea radial mientras un carrusel gira. En fin, sí hay efectos reales a través de las fuerzas ficticias como la fuerza de Coriolis. La fuerza de Coriolis, debido a la rotación de la Tierra, es responsable también de los casos de los giros de los huracanes y de las corrientes oceánicas a gran escala. La aceleración de Coriolis depende de la velocidad angular de la Tierra y, como vamos a ver, produce una desviación en el movimiento de una partícula que se mueve con una velocidad v con respecto al sistema de referencia en rotación situado sobre su superficie. O sea, la fuerza de Coriolis se puede explicar con esta ecuación que muestra la aceleración de Coriolis y la velocidad angular de la Tierra y la velocidad de la partícula. Y vamos a ver que esta ecuación, si se aplica en la Tierra, va a ser distinta para un observador arriba en el hemisferio norte y un observador abajo en el hemisferio sur, porque la rotación de la Tierra va en esta dirección. En el hemisferio norte, como la rotación de la Tierra va en esta dirección, el vector velocidad angular de la Tierra va a dirigirse hacia arriba. Mientras que para un observador abajo, este vector se va a dirigir hacia abajo. O sea, esto es lo que vería el observador en el hemisferio norte, un vector velocidad angular dirigido hacia arriba, y uno que está en el hemisferio sur vería un vector velocidad angular dirigido hacia abajo. Eso va a hacer que el comportamiento del movimiento del vector velocidad va a ser distinto para cada uno de ellos. En el caso del que está en el hemisferio norte, si se para acá, él va a ver que el vector se desplaza, la aceleración, que va a estar dada por esta multiplicación vectorial entre dos vectores. Este observador va a observar que ese vector se desplaza hacia su derecha. Mientras que el que está en el hemisferio sur va a ver que este vector, como el vector
velocidad angular está hacia abajo, él va a ver que este vector se desplaza hacia su izquierda. O sea, para un observador en el hemisferio norte, el vector aceleración va a estar en una dirección y en el hemisferio sur va a estar en la dirección contraria. O sea, para los observadores no inerciales que están en el hemisferio norte y en el hemisferio sur, el vector velocidad angular apunta en sentidos diferentes, dependiendo del hemisferio en que se encuentren. Este hecho va a provocar que el efecto de la aceleración de Coriolis sea diferente en cada hemisferio. Vamos a analizar cómo percibe un observador en cada hemisferio el movimiento de una partícula que tiene velocidad v. Para los observadores no inerciales, el vector omega de velocidad angular va a apuntar en direcciones diferentes, perfecto. Si la Tierra estuviera en reposo, la partícula se movería en línea recta con velocidad v, pero como está rotando desde el punto de vista de los observadores terrestres, la partícula tiene una aceleración, que es la aceleración de Coriolis, que desvía su trayectoria hacia la derecha en el hemisferio norte y hacia la izquierda en el hemisferio sur. Es importante recalcar que no existe un agente externo que produzca esta desviación, en consecuencias únicamente del movimiento del observador. Un efecto de la aceleración de Coriolis va a ser el sentido de giro de los huracanes, distinto en cada hemisferio. Si la Tierra estuviera en reposo, las masas de aire se dirigirían radialmente hacia el centro de bajas presiones. Debido a la aceleración de Coriolis, las masas de aire se desvían hacia la derecha en el hemisferio norte y hacia la izquierda en el hemisferio sur, por lo que el sentido de giro de los huracanes es opuesto en cada uno de los hemisferios. Vamos a ver este efecto tan interesante que se va a observar acá. Si la Tierra no rotara, los movimientos dados por bajas presiones serían hacia el centro. ¿Qué sucede? Que en el aire van a formarse de repente centros de bajas presiones. Esos centros de bajas presiones van a tener que recibir vientos que vienen de zonas que tienen presión más alta. Por lo tanto, los vientos van rápidamente a tratar de compensar esas bajas presiones. Cuando ellos van a compensar esas bajas presiones, si la Tierra no rotara, ellos irían recto, directamente, según como se indica en esta línea. O sea, cada una de estas líneas indica cuál sería la dirección en la cual ellos deberían ir recto. Pero como la Tierra se está moviendo, va a ocurrir esto que señalamos aquí en el hemisferio norte. Por lo tanto, el viento, en vez de ir por esa línea recta, se va a mover hacia la derecha. Y eso mismo va a pasar con todos los componentes. Todos se van a mover hacia la derecha. Finalmente, ¿qué es lo que va a suceder? Como todos se desplazan hacia la derecha, comienza el movimiento de los vientos huracanados. O sea, todos se mueven hacia la derecha, termina siendo un huracán como está representado acá. En el hemisferio sur va a pasar lo mismo, pero en sentido contrario. Fíjense, como en el hemisferio sur, la rotación, el vector velocidad angular tiene dirección contraria, entonces el movimiento es en dirección contraria, y por lo tanto, los huracanes del hemisferio sur van a tener una rotación que está dada en sentido contrario. Eso hace que si vemos huracanes en el hemisferio norte, van a tener esta rotación en contra de las manecillas de reloj, y si los vemos en el hemisferio sur, van a tener esta otra rotación a favor de las manecillas de reloj. Y todo se explica por una fuerza ficticia, pero tiene efectos reales. Imagínense, obviamente son efectos reales cuando se forman huracanes que son tan dañinos por la velocidad de los vientos que originan. Vamos a ver un ejemplo de fuerzas ficticias en sistemas lineales. Una pequeña esfera de masa m cuelga mediante una cuerda del techo de un vagón que acelera hacia la derecha, como se muestra en esta figura. El observador no inercial en la figura B afirma que una fuerza que se sabe ficticia provoca la desviación de la cuerda de la vertical que observa. ¿Cómo se relaciona la magnitud de esta fuerza con la aceleración del vagón medida por la observadora inercial en la figura A? Identifiquemos en el lugar de cada uno de los dos observadores de la figura. Como observador inercial en el suelo, usted ve que el vagón acelera y sabe que la desviación de la cuerda se debe a esta aceleración. Como observador no inercial en el vagón, imagine que ignora cualquier efecto de movimiento del carro
de modo que no está al tanto de su aceleración. Puesto que no está al tanto de esta, usted afirma que una fuerza empuja hacia los lados la esfera para causar la desviación de la cuerda vertical. Para la observadora inercial, la esfera se modela como una partícula bajo una fuerza neta en la dirección horizontal y una partícula en equilibrio en la dirección vertical. Para el observador no inercial, la esfera se modela como una partícula en equilibrio para la cual una de las fuerzas es ficticia. De acuerdo con la observadora inercial en reposo, las fuerzas sobre la mesa son la fuerza T, que ejerce la cuerda, y la fuerza gravitacional. La observadora inercial concluye que la aceleración de la esfera es la misma que la del vagón y que dicha aceleración la produce la componente horizontal T. En ese caso, lo que ve la observadora inercial estaría dado en el eje X por T seno del ángulo igual a masa por aceleración, y eso fue lo que originó el movimiento de la bola con una inclinación, donde la inclinación es la que define las componentes X e Y de T, y en este caso, como la componente T en X es opuesta al ángulo, entonces se define por la relación del seno. Eso quiere decir que en X tendríamos T seno del ángulo igual a masa por aceleración. Mientras que en el eje Y vamos a tener que T coseno del ángulo menos mg igual 0, porque T coseno del ángulo, que es este vector de acá, va a ser el cateto adyacente del ángulo. Entonces tengo que T coseno del ángulo menos mg va a ser igual a 0. De acuerdo con el observador no inercial que viaja en el vagón, la cuerda también forma un ángulo con la vertical. Sin embargo, para dicho observador, la esfera está en reposo y de este modo su aceleración es 0. Por lo tanto, el observador no inercial va a introducir una fuerza ficticia en la dirección horizontal para equilibrar la componente horizontal de T y afirma que la fuerza neta sobre la esfera es 0. Eso quiere decir que en el caso de este observador, el que está acá, tenemos que la componente en Y va a ser igual, pero para la componente en X, para llevarla a 0, él va entonces a decir que T seno del ángulo menos una fuerza ficticia va a ser igual a masa por aceleración, y en este caso el objeto no se mueve. Por lo tanto, él va a considerar que la falta de movimiento se va a deber a esta fuerza ficticia que él va a introducir para resolver su cuestionamiento. Veamos este otro ejemplo de fuerzas ficticias en un sistema en rotación. Suponga que un bloque de masa m que se encuentra en un plato giratorio horizontal sin fricción y está conectado a una cuerda unida al centro del plato giratorio, como se muestra en la figura. ¿Cómo escribiría cada uno de los observadores la segunda ley de Newton para el bloque? Según un observador inercial, si el bloque gira uniformemente, experimenta una aceleración de magnitud v cuadrado sobre r, donde v es la velocidad lineal. El observador inercial concluye que esta aceleración centrípeta es proporcionada por la fuerza T ejercida por la cuerda y escribe la segunda ley de Newton como T igual mv cuadrado sobre r. Por tanto, esto es lo que diría un observador que está fuera de este asunto. Él ve que la tensión que agarra el bloque va a ser la que va a causar la fuerza de la rotación. Por lo tanto, T igual mv cuadrado sobre r es su enunciado de la segunda ley de Newton en su caso, según su observación. Según un observador no inercial, dentro del plato giratorio a la derecha, el bloque está en reposo y su aceleración es 0. Por lo tanto, debe introducir una fuerza ficticia hacia afuera de magnitud mv cuadrado r para equilibrar la fuerza hacia adentro ejercida por la cuerda. Según ella, la fuerza neta en el bloque es 0 y ella escribe la segunda ley de Newton como T menos mv cuadrado sobre r es igual a 0. Por lo tanto, para esta observadora, ella va a ver que este objeto está en reposo y por lo tanto, para compensar esto, va a tener que introducir una fuerza ficticia y la ecuación le va a quedar de esta manera entonces. La fuerza ficticia va a ser la que va a compensar y va a explicar la ausencia de movimiento según su observación. Por último,
analicemos brevemente lo que es un movimiento en presencia de fuerzas resistivas. Previamente se describió la fuerza de fricción cinética que se ejerce sobre un objeto que se mueve sobre alguna superficie. Se ignoró por completo cualquier interacción entre el objeto y el medio a través del que se mueve. Ahora, consideremos el efecto de dicho medio, que puede ser un líquido o un gas. El medio ejerce una fuerza resistiva sobre el objeto móvil a través de él. Algunos ejemplos son la resistencia del aire asociada con los vehículos móviles, a veces llamado arrastre de aire, y las fuerzas viscosas que actúan sobre los objetos móviles a través de un líquido. La magnitud de R, esta fuerza resistiva, depende de factores tales como la rapidez del objeto, y la dirección de R siempre es opuesta a la dirección de movimiento del objeto en relación con el medio. La magnitud de la fuerza resistiva va a depender de la rapidez en una forma compleja, pero existen modelos simplificados. En un modelo, se supone que la fuerza resistiva es proporcional a la rapidez del objeto móvil. Este modelo es válido para objetos que caen lentamente a través de un líquido y para objetos muy pequeños como las partículas de polvo que se mueven a través del aire. En otro modelo, se supone una fuerza resistiva que es proporcional al cuadrado de la rapidez del objeto móvil. Los objetos grandes, como un paracaidista móvil en caída libre a través del aire, experimentan tal fuerza. Esta fuerza resistiva está vinculada a muchos fenómenos físicos y muchas veces nosotros la hemos podido tener al frente, pero no la analizamos, no la consideramos porque normalmente influyen en afectar un poco los valores de movimientos perfectos que hemos analizado. Por ejemplo, está el caso de un objeto cayendo sobre un líquido. En este caso, el objeto cayendo sobre un líquido se opone a una resistencia que ejerce el líquido sobre él. Si este líquido es muy viscoso, o sea, piensen en un aceite viscoso y usted deja caer una bola dentro, la bola va a tardar mucho tiempo en llegar al fondo porque tiene que atravesar a este líquido más viscoso. Si este líquido no es tan viscoso como por ejemplo un vaso de agua, la bola cae inmediatamente abajo y se siente menos esa resistencia. Tenemos que va a haber entonces una diferencia. Sin resistencia del fluido, las componentes de aceleración, velocidad y posición van a tener un comportamiento ideal y la resistencia del fluido va a hacer modificaciones en ese comportamiento que muchas veces van a ser muy importantes. Cuando estamos en el caso de líquidos y el líquido es muy viscoso, la importancia de estas resistencias de fluido van a ser muy grandes. Por ejemplo, en el caso de animales que están en el mundo acuático, vamos a ver que ellos siempre están sometidos a esta resistencia y para contrarrestarla ellos tienen sus diseños que son muy aerodinámicos. Por eso es que los peces tienen esas formas tan aerodinámicas que les permiten nadar mejor. Así se oponen de mejor manera a la resistencia que les ocasiona el agua. Y vamos a ver que los animales acuáticos que no tienen esas cualidades aerodinámicas van a ser generalmente más lentos. Otro ejemplo importante donde se ve el efecto de la fuerza resistiva es el mismo lanzamiento de proyectiles que ya estudiamos antes. Sin arrastre, sin que haya un efecto del aire en contra, vamos a ver que el lanzamiento de un proyectil se va a comportar de la manera ideal que nosotros analizamos antes. Sin embargo, si hay un aire que se opone fuertemente, se puede limitar el proyectil de una manera tal que podrías llegar a tener un lanzamiento completamente distinto. Por lo tanto, en las condiciones ideales, el proyectil se comporta como vimos. Pero si lo tenemos en un medio donde hay, por ejemplo, mucho viento en contra del lanzamiento, eso puede hacer que el proyectil sea más corto. O si el viento está a favor del lanzamiento, puede ser que el proyectil se vaya más lejos. Otro ejemplo donde podemos ver cómo se opone un objeto al aire son el ejemplo de los vehículos como automóviles o aviones, que normalmente se hacen con diseños aerodinámicos para ir en contra de esa resistencia del aire. Y si queremos tener vehículos muy veloces para competencias de carrera, entonces los diseños son aún más aerodinámicos. Y si no lo fueran, eso atentaría en contra de la velocidad que estos vehículos pueden alcanzar. Y con esto terminamos esta clase 7.